Colombia y México, sino con la mayoría de los países de América Latina. Es un problema que estamos teniendo. Desde las exposiciones, primera, macro, que vimos de México, después lo que se nos dijo, ir a la cotidianidad y cómo cada quien siente esa situación, ¿no? Y luego ya los informes. Pues yo soy biblista y yo todo lo enmarco desde como criterios bíblicos o hacer una lectura teológica, es lo que me gustaría hacer de lo que hemos visto, ¿no? Y estaba viendo qué categorías tenemos dentro de la teología para leer esta realidad. Quiero comenzar con un ejemplo que no es de la teología, un ejemplo de la vida diaria en Colombia. Yo vivía en un apartamento pequeño, me cambié de apartamento, siempre fui amiga de los guardas, un condominio, y había un guarda que tenía un problema en una pierna cuando yo me cambié, y una vez pasaba por ese apartamento y me bajé para preguntarle cómo seguía de su pierna, y me dijo, estoy muy triste porque mataron a mi hermana, y ahí ya empezamos a sintonizarnos. La mataron las bandas criminales, ¿no? Y dice, bueno, yo muy valiente fui, me convocaron a las 3 de la mañana y yo fui, él es guarda, traía su arma. Fue, allá le llaman comunas, y lo convocaron para decirle por qué habían matado a su hermana. Su hermana, dice, hemos matado a su hermana porque ella es informante de la policía. Allá hay sapos e informantes, no sé aquí cómo están. Sapos son los que buscan a ver qué, sapean de un lado, sapean de otro, a ver qué sacan. Informante es alguien que recibe algo por las informaciones de los movimientos. Entonces le dijeron que la habían matado porque ella era informante de la policía. Quienes entregaron a ella fue la policía. La policía entregó, les dijo quién era el informante, entonces ella la mataron. Este ejemplo cotidiano es el que nos lleva a pensar en lo macro, porque ahí está toda la realidad misma que hemos estado analizando. La corrupción es algo sistémico, ¿no? La policía, todo el sistema, que supuestamente es para guardar a la población, a la ciudadanía. Las bandas criminales, que aquí en México pues todo tiene que ver con el narcotráfico, el tráfico de algo, de drogas, de personas o de armas. Ahí están las bandas criminales. Y ella era mujer, y yo creo que porque era más fácil sentir que ella vale poco y podemos entregarla. Ahí está la cuestión desde una perspectiva feminista, analizar esa realidad. Y la otra, que es el que está en el corazón de todo, que es la codicia, por dinero. ¿Quién dio más? A las bandas criminales. Si la policía, a la policía, si las bandas criminales o qué, el dinero, porque por dinero, por la corrupción se hizo eso. Quiero entrar en el texto bíblico desde dos paradigmas, uno que abarca lo macro, que no nos podemos olvidar, y otro que abarca lo micro, la cotidianidad, y que se refuerzan mutuamente. Y son categorías, son dos, Pablo y Santiago, que a veces los ponen en contra, Santiago y Pablo, pero que me parece que podemos hacer esa lectura teológica desde esta perspectiva. Los dos manejan una trilogía, que es codicia, pecado, muerte. ¿Se acuerdan? Porque la codicia, bueno, aquí en Santiago, que las traducciones, bueno, traducen y uno no entiende. Dice, en el capítulo 1:14 dice, bueno, no digas que Dios tienta a nadie, tú solo te tientas desde tu corazón, que tienta, ¿verdad? Porque Dios no tienta a nadie, ¿no?
Y luego dice, cada uno es tentado cuando de su propia, y aquí viene una palabra que en griego es epithymia, pero aquí lo traducen concupiscencia, y concupiscencia de una vez lo mandamos al sexo, ¿cierto? Nada que ver, es el deseo. Con epithymia en el Nuevo Testamento siempre es negativo, porque el deseo puede ser bueno o puede ser malo, pero en el Nuevo Testamento es negativo. En la traducción griega del Antiguo Testamento puede ser positivo o negativo, en el Nuevo Testamento siempre es negativo. Entonces se puede traducir por codicia, o sea, a partir de la codicia, ¿verdad? Dice aquí, cada uno es tentado, por su propia codicia, deseo malo, es atraído y seducido. Y luego utiliza una figura femenina. Dice, entonces, esa codicia, después que ha concebido, es da a luz el pecado, ¿verdad? Entonces, primero está la codicia, primero está la práctica de injusticia, y luego se le llama pecado, ¿verdad? No son pecados, pecadillos, es pecado. Podemos decir pecado estructural, sistémico. Y dice, y el pecado al ser consumado da a luz, aquí viene otra vez, da a luz la muerte. Entonces tenemos esa trilogía, y lo que hemos hablado aquí es solo de situación de muerte, y alguien lo mencionó como situación de muerte, pero que la motivación principal, ¿verdad?, es la codicia. Nuestro sistema actual de política neoliberal, de mercado desregulado, que no admite interferencia, tiene como punto de partida el interés propio. O sea, todos pueden participar, pero es el propio interés, máxima ganancia, menor tiempo posible, ahí tienes el éxito. Entonces, eso mismo está en el corazón de lo sistémico. Y por eso es que todo lo que vimos en la mañana se puede leer desde la perspectiva de codicia, pecado que lleva a muerte. Santiago, bueno, voy a ver a Pablo y después volvemos a Santiago y vemos a Pablo, porque los dos se complementan muy interesantemente en este análisis de la sociedad, en este diagnóstico desde la perspectiva teológica, pero que es un diagnóstico socioeconómico político y que podemos agregar a la perspectiva feminista. Pablo tiene una agudeza que incluye un elemento que no está en Santiago y que es la ley. Entonces, ¿se acuerdan? Capítulo 8 nos ha liberado de la ley, primero había hablado de epidemia, luego de la ley, del pecado y de la muerte. La ley, ¿por qué la ley es importante? Porque todo se hace en contubernio con la ley. La ley legitima las prácticas que se dan, y si no las legitima, se busca la forma de interpretarla de manera que se da. Por eso Pablo dice, al cumplirse la ley, se comete pecado. O sea, no estamos hablando de la ley mosaica, estamos hablando de una lógica, ¿verdad? De una lógica que lava las manos y dice, es legal. Entonces no hay sentimiento de culpabilidad en el cumplimiento del pecado, en el pecado. No hay, porque se hace legalmente. Eso me parece una agudeza de Pablo. Pablo, habla en términos bastante macros, porque él, más que Santiago, habla de pecado estructural. Santiago se mete en lo cotidiano, y ahorita vamos a verlo, pero habla más del pecado estructural, y por eso es una categoría muy importante en Pablo, porque él no llama pecado de una vez al principio, sino hasta el capítulo 3, después del capítulo 1, 2 y 3, hablar de las prácticas de injusticia. O sea, son las prácticas de injusticia producidas por la epithymia, que es la codicia, ¿no?, la avaricia. Y entonces esto me lleva a llevar prácticas de injusticia, de tal manera que se logra invertir la sociedad al grado de que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.